Bueno, buen día. Vengo a contarles una idea, que es un proyecto en el que vengo trabajando con muchas personas desde hace ya más de un año y que la verdad que despierta un montón de cosas y es un proceso impresionante de aprendizaje sobre qué es la política y cómo uno puede llevar adelante un cambio. Me pidieron que para los que quieran puedan hacer preguntas en Twitter usando la herramienta de Comenta TV, así que a medida que vaya dando la charla, si quieren ir dejando preguntas y después podemos ir aclarando algunas dudas. Hoy les vengo a contar un poco sobre el partido de la red, pero para arrancar me gustaría que nos pongamos un poco en el contexto histórico de lo que estamos viviendo hoy en día. Recién cuando venía acá en el auto escuchaba en la radio las manifestaciones que están ocurriendo en Brasil y que claramente pareciera ser el eco de algo que tiene como una reverberación a nivel global. Toda tecnología de la información en su momento genera grandes cambios disruptivos en todos los órdenes, en la cultura, en la política y en la economía. Hoy vivimos bajo la era de esta tecnología de la información. Fuimos de la imprenta a la red y muchos de los cambios que ocurrieron con la imprenta están siendo reproducidos de la misma manera en la propia red. Una anécdota que a mí me gusta mucho para ilustrar esto es lo que ocurrió cuando aparecieron las primeras imprentas en Europa, que uno de los hechos más insólitos fue que los primeros en oponerse a las imprentas, los primeros en reaccionar en contra de ellas, fueron los dramaturgos. Los dramaturgos veían que su obra de teatro que hacían para el teatro de la aldea local, de repente estaba reproduciéndose en 5 o 6 otras aldeas, en 5 o 6 otros teatros por toda la Europa continental, y veían que su propia obra y sus propios intereses se veían afectados. De hecho, se empezaron a organizar en grupos y salían a quemar imprentas. Esto en el siglo XV, siglo XVI, mientras recién aparecía la imprenta. Algo que tiene un eco muy fuerte o un correlato muy grande también con lo que ocurrió con Internet en sus primeros años, donde los primeros en reaccionar en contra de esta nueva tecnología de la información también vino de la esfera cultural y fue en este caso la industria discográfica y la industria cinematográfica y las diferentes industrias que estaban consolidadas bajo el viejo sistema maquinizado por la imprenta. Entonces, son episodios realmente muy parecidos. Todo lo que ocurrió con Napster en su momento y bandas como Metallica y demás, tiene como un correlato muy fuerte. La imprenta le llevó varios siglos de consolidación. Si bien creció exponencialmente su adopción, como pueden ver en este gráfico, cada una de las barras pertenece a un siglo distinto. En el primer siglo, de hecho, en el siglo XV, los libros que se imprimían eran solamente en latín. No eran en otro idioma, eran en latín y eran generalmente textos sagrados, textos que pertenecían a las entidades de poder de ese momento, eran textos bíblicos y en todo caso textos reformistas sobre la cuestión religiosa. Recién hacia el siglo XVI es que se empezaron a imprimir libros en lenguas vernáculas y a partir de ese tipo de literatura es que se empezó a consolidar una idea de diferentes naciones dentro de un espacio continental. Se empezó a generar una nueva identidad de pertenencia. Hasta entonces, el conocimiento de leer y escribir era incluso un conocimiento del poder. Unos pocos sabían leer y escribir. Los monjes en los monasterios tenían ese conocimiento. E incluso los escribas eran fotocopiadoras humanas, eran tipos que copiaban los simbolitos, pero no sabían qué quería decir cada simbolito. Era un saber que estaba muy resguardado y muy protegido por el poder de ese momento, de los tiempos medievales. Cuando aparece la imprenta, leer y escribir se democratiza. Hoy todo el mundo sabe leer y escribir. En Argentina el índice de alfabetización es del 98,9%. Entonces, las tecnologías de la información democratizan un conocimiento, un saber y democratizan el acceso a esas capacidades. Hoy vivimos también el mismo ritmo de adopción exponencial de las tecnologías de la información, solo que ya no es en el proceso de 4 o 5 siglos, sino que es en un proceso de 4 o 5 décadas. La famosa ley de Moore
que explica que cada 18 meses se duplica la capacidad de cómputo disponible en la humanidad y crece exponencialmente el ritmo de adopción. Esto quiere decir que el ritmo de cambios que vamos a ver en el siglo XXI es sustancialmente más veloz y más acelerado que el ritmo de cambios que vimos durante los últimos 5 siglos. Nuestra capacidad biológica no está preparada para absorber e incorporar ese ritmo de transformación de la realidad. Entonces, para ponernos en tema, pongo una breve cita de Lincoln, que dice que los dogmas del calmo pasado son inadecuados para el tormentoso presente. Los dogmas del calmo pasado son inadecuados para el tormentoso presente. Esto lo dijo Lincoln hace muchos años atrás y creo que todavía sigue aplicando a la realidad que vivimos hoy. Una de las formas que tenía el viejo sistema, la imprenta, para instrumentar sistemas era a través del contrato. El contrato es una forma muy conocida por todos, donde dos partes acuerdan cómo van a codificar el comportamiento o su comportamiento y regular ese comportamiento. De hecho, si uno analiza un contrato con el código de un programa de computación, va a encontrar que estructuralmente son muy parecidos. El contrato tiene definiciones de términos y después cláusulas que operan sobre esos términos. El software tiene variables y después funciones que operan y computan sobre esas variables. La diferencia básica entre uno y otro es que el contrato está sustentado en el lenguaje alfabético y que en última instancia está sujeto a la interpretación humana. El software está sustentado en un lenguaje lógico y en última instancia está sujeto a la interpretación de una máquina. Hay un rigor mucho más alto y también una resolución mucho más precisa y mucho más exacta a la hora de pensar un sistema, cómo queremos que sea un sistema. Una de las formas de contrato que más influencia tiene en el mundo y que a partir del siglo XVIII, en el mundo occidental al menos, hay registros más viejos en China, se empezó a instrumentar es el contrato, la moneda en forma de contrato, el papel moneda. Recién en el siglo XIX se termina consolidando y hoy es una realidad cotidiana para todos la presencia de papel moneda. Claramente un contrato que influye mucho en nuestro comportamiento. Otro sistema de contrato que claramente es muy fuerte, es un código que influencia nuestra vida cotidiana, es la ley. El código civil, código penal, son formas de código sobre la que se instrumentaron los sistemas que regulan el mundo industrial que se gestó y arrancó en el siglo XIX. De hecho, toda la configuración de Estado-Nación de todo el mundo emerge en el siglo XIX y el tamaño de los países, la dimensión que tiene un país, por lo general, suele estar vinculada con la capacidad de control que hay desde la capital hasta la frontera. Y esa capacidad de control está estrictamente relacionada con las capacidades informáticas de ese momento, con las capacidades informáticas del siglo XIX. La capacidad de imponer la ley, la capacidad de imponer la moneda, es a través de la capacidad que había del correo y de la imprenta. Correo e imprenta, las tecnologías de la información que existían en un momento donde había que construir un marco para regular los fenómenos económicos del siglo XIX. El sistema de la imprenta, si bien indudablemente consolidó una forma para democratizar el conocimiento, acceder a más información, darle más conciencia a diferentes clases sociales que antes no tenían ciertos privilegios o ciertos derechos, y generando y gestando las revoluciones de 1789, 1776, que dieron orden a esta nueva forma del mundo en el que vivimos hoy. Si bien fue un paso muy positivo del feudalismo a la república, la imprenta en definitiva consolida un sistema, pero sigue siendo un sistema de pocos productores y muchos consumidores. Si miramos en todos los órdenes de la vida, en el modelo mediático hay pocos canales de televisión y muchos consumidores de televisión, pocas radios y muchos consumidores de radios, pocos diarios, muchos lectores de diarios. En el modelo económico, pocos productores, pocos manufacturadores, muchos consumidores. Y en el modelo político, muchos ciudadanos, todos nosotros, pocos políticos, pocos que ejercen la política. De hecho, incluso en las democracias que son consideradas como las más avanzadas del mundo, las que fueron pioneras en instrumentar sistemas democráticos
sin ningún tipo de lazo sanguíneo, paradójicamente están cayendo en los mismos vicios del sistema que intentaron transformar o no replicar dentro de su territorio. En países como los Estados Unidos hemos visto a un padre y a un hijo presidente y al marido y casi a su mujer presidente. En nuestro país hemos visto también marido y mujer presidente. Estos tintes más, de condiciones más monárquicas, yo me siento obligado como si fuera el chico de la fábula del rey desnudo, de decir, viejo, esto no tiene nada que ver con una idea de democracia, o al menos con lo que me enseñaron en el colegio, y es como un concepto bastante evidente en sí mismo. Y cuando uno se pone a analizar los ámbitos políticos en cualquier recinto legislativo, en cualquier lugar del mundo, va a encontrar que casi el 80% de los integrantes son abogados. Y yo siempre me pregunté eso, ¿por qué casi siempre todos los presidentes solían ser abogados? Y después entendí que el abogado es el hacker de ese viejo sistema. Es el tipo que entiende ese código, es el tipo que entiende cómo manipular las diferentes cláusulas y cómo hacerse un lugar en el poder. Entonces, si Internet es la nueva democracia, si Internet es la nueva imprenta, ¿cuál es la nueva democracia? Esa es una pregunta que está abierta. De hecho, esta pregunta la encontré en Quora, que es un sitio de preguntas y respuestas, y nadie la había respondido. ¿Cuál es la nueva democracia? Y esto es ahora simplemente una propuesta para pensar un poco. Hoy en Internet, los que vivimos en Internet, los que trabajamos a diario con Internet, yo crecí con Internet, tuve Internet a partir de los 12 años, toda mi educación secundaria fue más importante Internet que el colegio en sí mismo. Lo que ha generado es una red donde hay una relación de muchos a muchos. Y acá este gráfico en sí mismo es bastante ilustrativo. Hay una red centralizada primero, una red descentralizada y después una red distribuida. La red centralizada tiene un nodo que es central a todo. La red descentralizada tiene algunos nodos centrales y por último la red distribuida. Internet está concebida para ser una red distribuida. En este ejemplo, si miran con atención, los puntos están ubicados exactamente en el mismo lugar. En los tres casos, los puntos están espacialmente ubicados en el mismo lugar. Pero a simple vista se nota en evidente apariencia que la red distribuida es la estructura más fuerte que existe. De hecho, Internet fue concebida como una forma de estrategia para protegerse ante un inminente ataque nuclear en la década del 60. El ejército de los Estados Unidos dice, si nos atacan los soviéticos, si nos tiran una bomba, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es la mejor estructura para proteger a nuestra información y no se vulnere, no se comprometa algún punto específico? Y bueno, tenemos que hacer una red distribuida, una red que los protocolos y su funcionamiento garantice la distribución total de la información. Y a partir de ahí es que se les desató la caja de Pandora y después vino la irrupción de lo que es la red en diferentes órdenes de la vida. De hecho, las redes son muy poderosas a medida que más nodos se van agregando. A medida que más nodos hay, la capacidad de procesar información de una red crece al cuadrado, se potencia. Y eso genera realmente un valor muy fuerte. Esto no hace falta detallar mucho, lo vivimos todos a diario con cualquier sitio, cualquier red social que usemos. Y una de las redes más asombrosas que se conocen en la naturaleza, que está lleno de redes en la naturaleza, es la red de nuestra propia mente, de nuestra propia forma de pensamiento. ¿Cómo hacemos nosotros, los seres humanos, para pensar? Básicamente dependemos de 18.000 millones de neuronas que están conectadas en red y donde no hay ningún nodo que sea más central que el otro. Hay muchas cosas que no se saben de la mente todavía y de hecho el número de cantidad de neuronas aumenta cada año con cada nuevo paper, pero la estructura subyacente evidentemente es una red descentralizada. Y hoy, a medida que nos conectamos a Internet, Internet ya deja de ser simplemente un lugar al que nos conectamos y vamos a chequear información, sino que Internet ya es algo que nos acompaña las 24 horas del día, es una extensión de nosotros mismos. Estamos todo el día con un dispositivo y cada vez más personas lo están, que se conectan, que está a las 24 horas, un dispositivo que es el mismo dispositivo que nos despierta y con el mismo dispositivo con el que nos vamos a dormir, que está conectado a las 24 horas a la red. Y tenemos que empezar a entender a la red como una red de personas, como una red de pensamientos, como una red donde compartimos ideas y donde buscamos construir un sistema de pensamiento social entre todos y ya no aisladamente.
Hay muchos ejemplos de cómo estamos comenzando a pensar en red. Indudablemente uno de los más notorios y uno de los más consultados todos los días es Wikipedia. Wikipedia es una gran enciclopedia que, si algo tiene de interesante, es que se ha vuelto la fuente de autoridad más confiable para todos nosotros en todo el mundo. Cuando uno hace una búsqueda en Google, muy probablemente, si está buscando algún tópico enciclopedizable, muy probablemente en los primeros 3 resultados va a haber un link de Wikipedia. Esto quiere decir que estamos volcando y dándole a Wikipedia un alto nivel de autoridad sobre lo que nos dice sobre cualquier tema. Estamos confiando ampliamente en Wikipedia. De hecho, la Enciclopedia Británica ya se dejó de editar, no existe más. Y lo interesante es que Wikipedia, para ejercer esa autoridad, lo único que hace la propia Wikipedia, porque el contenido está generado por todos los usuarios, la propia Wikipedia, toda la simbología que tiene, es decirte todo lo que no sabe. Wikipedia te dice, acá falta una cita, acá falta una cita. Este artículo tuvo demasiadas ediciones en mucho tiempo. Esta imagen no está bien referenciada. La Wikipedia todo el tiempo te marca que no sabe. Y de hecho, esas son las formas que realmente generan más confianza en un ámbito donde hay mucha información y donde justamente todos decidimos confiar en la transparencia de este sistema. Aplicaciones que hacen uso de la inteligencia colectiva. Hay grandes bases de datos con un montón de información, con un montón de contenido, y todo eso está volcado a partir de los inputs de todos nosotros colaborando y contribuyendo a esas bases, y después hay algoritmos y hay sistemas que hacen uso y aprovechan la inteligencia colectiva que estamos generando entre todos nosotros, facilitándonos y solucionándonos nuestra vida cotidiana. Desde Google hasta Amazon y todo lo que hay en el medio tiene componentes de eso. Y después Twitter. Twitter en sí mismo es como una gran conversación. Twitter es como un lugar, un ámbito donde ya no estamos pensando aisladamente, ya no estamos pensando solos. A mí me pasa personalmente que a veces por ahí estoy explorando, estoy leyendo sobre algo o se me ocurre una idea y la tuiteo. Y inmediatamente vienen 3 o 4 respuestas, alguna viene con algún link, otra viene con algún contraargumento o lo que sea, y te vas entrando en diferentes discusiones, en diferentes charlas que van potenciando y que van contribuyendo a tu propia línea de pensamiento. No estamos más pensando solos, estamos empezando a pensar en red, estamos construyendo esa gran mente colectiva entre todos a partir de las nuevas tecnologías como Internet. Cada vez que hay un gran hito comunicacional en el mundo, hay también un gran salto de conciencia. En la década del 60, cuando salen los primeros satélites y le sacan la foto al planeta Tierra desde afuera, se considera eso uno de los hitos que inspiró y despertó a todas las nuevas generaciones, a los jóvenes en la década del 60, a comprometerse por el futuro ambiental del planeta. Empezó a salir gente a protestar, a manifestarse en las calles de Londres, en las calles de diferentes capitales del mundo. En Londres pedían sanear el Támesis, en México se empezaron a preocupar por la polución, y empezó a surgir una gran conciencia ambiental a partir de la nueva información que estaba circulando, a partir de fenómenos como el auge de las tecnologías de la telecomunicación, los satélites y demás, que empezó a conectar al planeta, empezó a hacer que el planeta empiece a verse a sí mismo. Y de hecho todo eso después terminó convergiendo en los partidos verdes. Los partidos verdes tienen 4 décadas y arrancan a partir de este hito comunicacional en la década del 60 y de cómo las generaciones jóvenes en ese momento impulsaron esos cambios. Hoy en cualquier gobierno del mundo uno puede encontrar tranquilamente ministerios que tienen que ver con lo verde, ministerios que tienen que ver con lo ambiental. La primavera árabe fue un hito que claramente marca un gran punto de inflexión respecto a las nuevas generaciones de hoy en día, a las nuevas generaciones que hoy tienen 20, 30 años y que no se sienten satisfechas con las respuestas que le está dando el sistema. Uno de los carteles que uno puede ver constantemente en las manifestaciones de Brasil, en las manifestaciones de Egipto, de Túnez, de Turquía, de Siria, de España, de Grecia, de Argentina, de Estados Unidos con Occupy, uno de los grandes carteles que trazar uno como común denominador en todos esos ámbitos es el pedido de una democracia real ya. Una democracia real ya. Porque
hay cuestiones que a medida que nos vamos interiorizando con la experiencia de vivir bajo los sistemas que están potenciados por la red, que los sistemas que ocurren bajo el sistema de la imprenta empieza a hacer ruido. Hay un hito que es para mí bastante interesante. Si nos detenemos por un segundo y nos ponemos a pensar por qué votamos cada 2 años, qué cantidad de input tenemos nosotros como ciudadanos en el sistema, qué implica votar cada 2 años, el ancho de banda que tenemos para poder contribuir al sistema es básicamente elegir una entre 8 o 10 o 15 opciones. Una entre 8 o 10 o 15 opciones es lo que el grado de participación que tiene el 95% de la población activa. Entonces, ¿cuánto es uno de 5, de 10, 15 opciones? Básicamente uno lo puede sintetizar que tenemos 2 bytes para interactuar con el sistema cada 2 años. 2 bytes, nada más. Eso es todo lo que nos deja participar el sistema democrático, entre comillas, en el que vivimos hoy en día. Digo entre comillas porque la sensación es que es cada vez más una democracia estancada. Una democracia que no le da el lugar que corresponde a las nuevas tecnologías o que le da la espalda a la conectividad, a las formas en que nos relacionamos y a las formas en que vivimos en el mundo hacia el que estamos yendo. Una democracia que insiste en discusiones del pasado y que no hace lugar a las discusiones que afrontan y miran la complejidad del mundo hacia el que estamos yendo en el futuro. Internet llegó a 1/3 de la humanidad en solamente 2 décadas, mucho más rápido que cualquier otro medio de comunicación en la historia. Y en ese proceso, obviamente, el ritmo de adopción es en sí mismo exponencial. Incluso hay fenómenos que hacen a la adopción de Internet asombroso en los lugares más marginados. En Kenia, que es un país realmente bastante impresionante de conocer, el 25% del PBI de Kenia hoy ya se transacciona en teléfonos celulares. Y este hito tiene que ver con que en muchos lugares la llegada del teléfono celular y la llegada del smartphone, el teléfono inteligente, comenzó a hacer llegar ciertos derechos o ciertas capacidades tecnológicas que el Estado fue incapaz de hacer llegar. Hace poco salió, esto es un artículo del Technology Review del MIT, se lanzó el smartphone más barato del mundo en Nairobi, en la capital de Kenia, vendió 350.000 unidades en un día. Y ese teléfono contribuyó a diferentes aldeas que tuvieron acceso a ese teléfono, pudieron acceder al conocimiento, acceder a la red, pudieron acceder a la telecomunicación, ver lo que ocurre en las otras aldeas y en otros lugares del mundo, y pudieron acceder a un sistema de banca, usan los minutos telefónicos como moneda. De hecho, en Kenia y en varios lugares de India y en otras ciudades del mundo, uno encuentra que los precios en los almacenes ya están en minutos en lugar de la moneda oficial. Y en los últimos años hemos visto y seguimos viendo y somos testigos de grandes manifestaciones que están saliendo a partir de la forma en que la gente se relaciona a través de la red, en todo el mundo. Entonces, lo que quiero contarles hoy, y lo que me parece que es importante compartir, es que empecemos a tomar noción de este orden de cambios, de cómo estamos yendo hacia una nueva forma de entender nuestra vida política y nuestra vida económica. Están saliendo tecnologías y procesos realmente disruptivos y transformativos de la realidad, desde los bitcoins, que vienen a replantear completamente el concepto de moneda, hasta todas las iniciativas que tienen que ver con partidos de la red en diferentes lugares del mundo. En la ciudad de Buenos Aires estamos con un grupo de emprendedores, con gente del mundo de la educación, con gente del mundo de la comunicación, con gente que trabajó y vio en la política y se desencantó y quiso salir de ahí y encontrar un lugar de pertenencia nuevo, construyendo un partido político por la ciudad que apunta a presentarse a las elecciones en octubre de 2013 y tenemos la meta de, si llegamos a presentarnos a elecciones, de poner legisladores en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires que se van a comprometer a votar siempre acorde a un sistema online donde puede participar toda la ciudadanía.
Entonces, hoy estamos construyendo ese sistema online, que es la democracia en red, donde la forma en que queremos que funcione la democracia en red es una forma que nos garantice el mayor nivel de inteligencia colectiva posible. Para que haya alta inteligencia colectiva tiene que haber alta participación, tiene que haber múltiples inputs, mucho involucramiento, tiene que ser una herramienta accesible, sencilla. Y en términos prácticos, la democracia en red que estamos construyendo es básicamente un híbrido entre la democracia directa y la democracia representativa. Uno puede votar directamente sobre todas las leyes y sobre todos los proyectos de ley que uno se considere idóneo y preparado para tener una opinión formada al respecto, o simplemente quiere dar su opinión y quiere dar su input sobre ese proyecto de ley. O uno puede delegar su voto en personas que conoce y confía y sabe de su criterio al respecto y lo respalda. Entonces yo le puedo dar mi voto a mis amigos para que voten por mí en diferentes temas que me parece que ellos tienen una opinión más formada. Entonces, si yo quiero que fulano vote por mí en temas de economía, yo le puedo dar mi voto y él va a poder votar por mí en temas de economía. Si yo alguna vez no estoy de acuerdo con cómo él va a votar o cómo él votó, le puedo retirar el voto y puedo volver a votar yo. Estamos construyendo ese sistema, es un sistema open source, abierto, libre, hay una comunidad de desarrolladores que está trabajando activamente, tenemos un prototipo colgado en democraciaenred.org, estamos haciendo un gran trabajo de entender al detalle cada decisión que implica dentro del sistema y debatiendo las implicancias políticas de la instrumentación de ese sistema, y por otro lado construyendo un partido político, porque en algún punto nos planteamos, ¿por qué no hacemos el mejor sistema posible que nos podamos imaginar y se lo ofrecemos a los otros partidos? El problema con el que nos vamos a encontrar muy rápido es que la esencia de toma de decisión de un partido político tradicional es otra, es completamente otra. Es en función de oponerse al de la vereda de enfrente, o es en función de algo que ocurra a puertas cerradas y a espaldas de la sociedad. De hecho, si yo les cuento lo que se debatió en la legislatura esta semana, pocos estaríamos enterados de realmente de qué es lo que se puso en juego. Entonces, nosotros, por eso nos encontramos frente a la misión y al desafío de construir ese partido que garantice que la toma de decisión, la decisión soberana, sea de la red. Hoy estamos en medio del proceso de junta de firmas, necesitamos recolectar 4.000 firmas, es muy difícil juntar las firmas realmente, así que si van abajo van a encontrar a varios de los chicos del partido de la red, van a poder sacar dudas, preguntas, charlar con nosotros, pueden preguntarme a mí, y necesitamos las 4.000 adhesiones. Son adhesiones, no afiliaciones, son adhesiones que simplemente implica darle una oportunidad a un partido como este que exista, no implica ningún tipo de compromiso y de vínculo formal más allá de eso. Ahí está Gonza Argüello, y varios de los locos de la red están ahí. Así que nada, le agradezco a la Red Innova por darme este espacio y nada, que despierte la red.